Mira, nos vamos a remontar a 1952 en un pequeño pueblo de la localidad del estado de Virginia, en Flatwoods, donde, bueno, pues los vecinos de este pequeño pueblo de pronto ven como una bola de luz se desprende del cielo, como se suele decir vulgarmente, oyen como un ruido como si rasgara y parece que cae en una de las colinas cercanas. Inmediatamente, pues unos niños van corriendo, lógicamente, a ver qué es lo que ha caído allí. A los niños se les suma una señora que encuentran por el camino, una granjera también del pueblo, junto con sus dos hijos y también con un perrito. Mientras van subiendo por la colina, pues ven a lo lejos una luz rojiza que va aumentando y disminuyendo de tamaño rítmicamente, según cuentan. Y a medida que se acercan, lo primero que pasa es que el perro empieza a ladrar y automáticamente se escapa corriendo. Sabemos que los animales pues tienen un sexto sentido, ¿no? Una intuición. Tienen un olfato llamado, como tú dices, bien dicho, sexto sentido, y que les salvan las vidas en muchas ocasiones, ¿no, compañero? Gracias a él. Exactamente, pero no es en este caso. En este caso los niños y las señoras siguen adelante y de repente ven como dos luces que brillan, como si son unos ojos grandes que resplandecen. Y claro, es una localidad rural, con lo cual los niños en principio que piensan pues que es algún animal pues que se ha encaramado a una rama y que ese es el resplandor, ¿no? Pero de repente ven que se equivocan y es la señora May, la adulta en este caso, que dirige la linterna hacia aquellos ojos y en aquel momento lo que ven es un ser, según ellos, gigantesco, de cabeza redonda y color rojo. Según contaban, además tenía los dedos afilados. Ellos lo definen como un humanoide de unos 3 o 4 metros de altura que iba ataviado con una túnica de color oscuro y brillante. 3-4 metros, ¿eh? No estamos hablando de poca cosa, ¿eh? Yo de verdad me acaba de venir... Por humanoide me tengo siempre entendido pequeñitos. Ha dicho ojos rojos, ha dicho 3 o 4 metros de altura, una cabeza redonda... A mí me ha venido algo a la cabeza, Fran, pero no sé si vamos a ir por ahí, van a ir por ahí los tiros. Coméntame, compañero. Pues a ver, nos vienen muchas cosas a la cabeza. Ellos dicen que tiene esta túnica tan larga que llega hasta el suelo. Claro, lo que en un momento dado yo cuando leía la historia pensaba es que si realmente medía 3 o 4 metros o realmente había como una especie de levitación y era esta túnica larga lo que podía hacer confundir la altura. Tampoco lo sabemos. Decían también que llevaba una extraña capucha de forma puntiaguda y que llevaba lo que era como una armadura en el pecho. Dicen que el humanoide, al verse observado, pues empieza como a emitir un silbido y comienza a moverse, ahora sí que ellos dicen, levitando de un lado a otro. Evidentemente, pues... Yo creo que estamos hablando del hombre polilla, ¿no? Pues todo parecería dar la sensación de que estamos hablando de un Mothman o algo por el estilo. Bueno, lo que está claro es que en ese momento, pues la linterna se va por el suelo y los niños y la mujer se van por el otro, corriendo, ¿no? Claro. Se encuentran con unos vecinos y le cuentan pues lo que ha ocurrido, ¿no? Y además dicen que a medida que corrían iban notando como de todo el entorno se iba llenando de una extraña niebla y que perciben como un olor nauseabundo, ¿no? Esto de la niebla sabemos que es algo, cuando hay este tipo de encuentros a veces, ¿no? O en estos lugares donde ha ocurrido algo, aparece como esta extraña neblina, ¿no? Que a veces es de un color verdoso o no bueno, o de un color grisáceo, ¿no? También algunos apuntan esa neblina a aperturas de dimensiones. O sea, a la posibilidad de que sean puertas que se abren, que acceden ciertos seres y que en un momento dado se vuelve a ver otra neblina similar y es por donde se escapan estos seres, Fran. Pues sí, es exacto. Pero fíjate que en cuanto a esta neblina también últimamente leí algunos testimonios estos de FM, ¿no? Que tras la luz, algunos dicen que ven como una neblina. También me llamó mucho la atención en relación a esto que tú dices, ¿no? Y los viajes, este tipo de viajes de personas que entran en una niebla en un lugar del mundo y aparecen a tantos kilómetros del lugar, o inclusive en otros lugares, en otros países, también hablan de esa neblina verdosa, brumosa, que en un momento entran en ella pensando que, bueno, pues es una zona de niebla, y al final acaban apareciendo en un lugar totalmente distinto,
o avanzados la distancia que tenían hasta su propia casa, pues en kilómetros o cientos de kilómetros, ¿no, Fran? Es peculiar, ¿no? Sí, es peculiar esto de la neblina, ¿no? Nosotros, pues aquí, ¿no? En Tarragona, en la Musarra o en Tivisa, las historias que nos cuentan precisamente siempre vienen precedidas por una neblina. Alteración de las condiciones climatológicas, de alguna manera. Bueno, cuidado, ahora han anunciado la NASA y la revista Science que están habiendo energías de ruptura espaciotemporal, en este caso, que pueden motivar fenómenos extraños en lo que sería la atmósfera terrestre, al margen de las explosiones solares que están habiendo también. Pero esto, sinceramente, Fran, me parece muy interesante el tema. Sigue, compañero, por favor. Coméntame con este enigma. Quizás algún día tendremos que hablar de la niebla, ¿no? Como el libro de Stephen King, de la niebla. Ay. Pues mira, transcurrida una hora, pues un reportero de la localidad y varias personas pues cogen sus escopetas de caza, esto sí que es muy americano. Típico. Lo primero la escopeta, y se van a buscar a esta extraña criatura. No encuentran absolutamente nada, no encuentran a nadie, sí que se encuentran las marcas como que hubiera habido un impacto, y al poco pues acude la policía, ¿no? Bueno, la policía en su investigación pues lo primero que dice es que fue un meteorito que cayó sobre la Tierra. Evidentemente sí que había marcas de impacto, ¿no? Lo más curioso del caso es que ellos descartan cualquier tipo de hipótesis y dicen, pues bueno, que lo que pudo haber asustado a los niños fue un búho, ¿vale? Un búho. Aunque toda esta descripción que hemos comentado antes de la capucha, de la armadura, del tipo de la cabeza, no fue algo que los niños hicieran al unísono, sino fue algo que declararon por separado. Todos tuvieron la misma versión, con pequeñas diferencias de qué era lo que realmente habían visto. La policía pues cerró simplemente con un meteorito, y debido al miedo que tenían los niños, pues que posiblemente no se tratara más que un búho, ¿no? Bueno, la conclusión oficial no fue demasiado aceptada, ¿no? por los estudiosos de la ufología, pero el tema que se pasó a llamar el extraterrestre de Flatbush sigue siendo bastante estudiado, pero lógicamente bastante silenciado. El tema de la polilla que decís de Mothman. Dicen que en esos lugares. La pregunta sería si sucedió algún tipo de catástrofe. Si los días siguientes además seguramente tenía que haber pasado algo y vamos, no se reporta ningún tipo de notificación de ese tipo, con lo cual, bueno, pues no, yo descarto seguramente lo del tema del búho, porque vamos, esto es la explicación más, vamos a decirlo así, absurda también. Pero claro, lo de Mothman también, si no pasó nada, pues también, oye, igual hay que dejarlo también un poco... No, sí, pero aislado, ¿no? Pero es que la ciencia últimamente no entiendo por qué, no últimamente, me refiero en este caso también, siempre que no encuentra explicación a algo, coja la explicación más absurda, la más absurda que se puedan encontrar. O sea, es aquello de... A ver, me podría trabajar un poco la explicación, intentar buscar a gente que me diera algún tipo de criterio sobre lo que está diciendo, pero de ahí a decir un búho, Fran, me parece un disparate llevado al límite insospechado, salvo que haya un búho con ojos rojos, con capucha y con 3 metros de altura, que entonces sí que sería algo interesante para la ciencia, ¿no, compañero? Claro, con lo cual sí que hubiera sido, como tú dices, un búho interesante. Pero fíjate que estamos hablando de 1952, sabemos que la final de la década de los 40 y el principio de los 50 quizás es donde todo el fenómeno ovni, todo el fenómeno extraterrestre tiene su boom, ¿no? Bueno, quizás allí es donde hubieron, a lo mejor, quién sabe si no hubieron realmente esos primeros contactos que luego se llevaron, pues luego ya por otros cauces, ¿no? Estamos hablando de estas décadas donde mucha gente reportaba tipos de contactos en diferentes zonas del país, y no es como ahora, donde tú evidentemente pones algo en Twitter, en Facebook, donde sea, y automáticamente te recorre el mundo, ¿no? En aquella época las noticias tardaban semanas en llegar de un sitio a otro, ¿no? Y eran cosas que se reportaban. Claro, esto sonaba todo un poco... Es que esto, tú imagínate, yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Tú vives en una población pequeña, qué sé, 10.000, 15.000, 20.000 habitantes, y sucede un acontecimiento de esas características. Yo siempre lo he dicho, no sé si lo he explicado en alguna ocasión aquí, pero voy a aprovecharlo y perdonadme, pero tengo que colarme porque, claro, para mí fue algo de impacto. Y es un día, en este caso residimos en el Garraf, salgo a la calle y escucho
escucho como las típicas gaviotas. Gaviotas que, bueno, pues zona de playa, gaviotas, bueno, que haya gaviotas en el cielo, pues bueno, es algo normal, en cierta manera. Pero lo peculiar no fue eso. Lo peculiar es que las escuchaba, yo miré hacia arriba y las vi a una altura considerable. Pero lo impactante no fue las gaviotas que vi. Lo impactante fue que las gaviotas estaban acosando a un pájaro que yo de verdad, o sea, sé que estaban a una distancia tremenda, porque sé que estaba a una distancia tremenda, tanto gaviotas como pájaros, y escuchaba a las gaviotas en cierta manera, y aquel tamaño de aquel pájaro era tremendo. O sea, estamos hablando de un animal alado que se salía de lo normal, y aquel animal se fue dirección Tarragona y al final acabó desapareciendo. Pues claro, ¿qué puedes explicar? ¿Qué le puedes decir a la gente? ¿Que has visto eso y que te lo... Pues nada, al final te lo acabas callando, porque sabes que si no ha habido otras personas que han mirado al cielo y han visto lo mismo que tú, pues lógicamente... Pero esa niebla verde, esa niebla verdosa, esa niebla que puntualmente... O esas rupturas espaciotemporales que se pueden dar en ocasiones, o puertas dimensionales que nos pueden llegar a permitir ver, observar y contemplar, pues esas entidades tan extrañas... Que bueno, que no será ni la primera ni la última vez que veremos, ¿no? En este plano nuestro, ¿no, Fran, compañero? Pues no sé, seguro que no. Yo os lo he mencionado, no me pasó ni en Tivisa ni en la Musarra, pero sí que me pasó en Montserrat, verme rodeado de una niebla extraña así repentina. Sí que es un lugar que habitualmente suele haber niebla, pero también os tengo que decir que es un lugar que he visitado muchísimas veces, y aquella niebla fue diferente a la del resto. Y sí que no atravesé ninguna dimensión ni nada, por supuesto, pero sí que durante un momento me sentí totalmente despistado. Sí, pero en aquel momento, Fran, no atraviesas ninguna dimensión, pero tienes miedo a que haya algo después de aquello. Sí, porque fue una sensación rara, ya os lo comento. Yo he subido muchísimo a Montserrat, y sí que me he encontrado en muchas ocasiones la niebla que es inevitable allí, pero aquel día fue una sensación extraña, una sensación especial. Pues ahí queda ese enigma de la historia, ese, llamémoslo, Mothman, hombre polilla, que casi siempre aparece en los lugares donde van a haber una catástrofe. Y sinceramente, pues muy peculiar, y ahí lo vamos a dejar. Fran González, próxima semana más enigmas de la historia. Pues la semana que viene continuaremos con otro enigma. Y después de los enigmas de la historia, nos vamos a ir con el relato de nuestro compañero Misael Cerrajero. Un relato en el que nos va a poner sobre la mesa ese fenómeno, el fenómeno de las ECM, experiencias cercanas a la muerte. Le cedemos el micrófono a nuestro compañero Misael Cerrajero. Los casos de Misael en Narradores del Misterio. Muy buenas madrugadas, narradores, y sed todos bienvenidos una semana más a los casos de Misael. Para muchos escépticos, el paraíso o cielo, el lugar que es definido según la tradición cristiana como la morada de los ángeles, es solo una alegoría o una percepción mental. Sin embargo, las inexplicables e increíbles experiencias relatadas por quienes han pasado por el estado llamado ECM, experiencia cercana a la muerte, le han dado otros significados y han desatado un intenso debate que enfrenta a religión y a ciencia. Investigaciones médicas han determinado que estas ECMs tienen una estructura similar en la mayoría de los casos, tanto en adultos como en niños. Primero la vivencia o sensación de salir del propio cuerpo, después la exacerbación de los sentidos y las emociones, así como la alteración de la percepción del tiempo. Luego, en la mayoría de los relatos, la vivencia de acercarse a una luz resplandeciente o de viajar a través de un túnel. Los pacientes en varias ocasiones relatan el encuentro con seres divinos o familiares y amigos fallecidos. Uno de los casos más sobrecogedores de una ECM fue protagonizado en el año 2003 por Colton Burpo, un niño de 4 años del pueblo norteamericano de Imperial, en el estado de Nebraska, quien sufrió una peritonitis fulminante que según una radiografía le llegó a perforar el apéndice. Después de que fuera llevado a un hospital de la localidad y sometido a una intervención quirúrgica de urgencia, Colton, que se encontraba inconsciente y al borde de la muerte,
relató cómo sintió salir de su cuerpo y vio a los médicos y a su padre, Todd Burpo, un pastor protestante, en una habitación contigua.